A la verdad, ya nos cansamos de los videitos tipo el bautismo, tipo la doctrina, tipo quién puede bautizar, quién no. Este, porque ya en internet, ya en YouTube, hay muchísimos videos de ese tipo y cualquier persona puede ir y ver entre esas opciones. Que la verdad, hay algunos que están bien, otros quizás no tanto, pero hay tantas referencias sobre eso que ya no vemos necesario hacer todos esos videos. Y no porque necesariamente esto sea malo en sí, ni porque esté mal buscar respuestas de ese tipo, sino que por un momento queremos concentrarnos en aquello que Dios a través de nosotros quiere hablar a sus vidas para edificarlos y ayudarlos. Para empezar, mi nombre es Jackson Rodríguez y está mi bella esposa, Noriana de Rodríguez. Hoy queremos hablarle sobre las cosas que pasan naturalmente a diario, pero más en sentido espiritual, porque este mundo está conectado a un mundo espiritual que no se ve con ojos naturales. Y hay muchos que quizás no están de acuerdo, pero hoy no venimos con la intención de discutir si es verdad o si no, sino venimos a hablar de la perspectiva de nuestro testimonio. Recordemos que la Biblia dice que todo lo que está hecho fue hecho a partir de lo que no se ve. Y precisamente de cosas que normalmente no se ve es que queremos hablarles el día de hoy. Hay muchas personas que están teniendo problemas, hay gente que no puede dormir, hay gente que no le está yendo bien en su vida diaria, en el trabajo, en la economía, y no saben que la raíz de su problema viene siendo de un punto más espiritual. Hay personas que tienen enfermedades, que creen que están locos, y no estamos diciendo ni que todas las enfermedades son espirituales, ni que todo es netamente espiritual, pero se sorprenderían cuántas cosas a lo largo de nuestra vida en Cristo hemos podido presenciar que tienen que ver con el mundo espiritual. En Cristo y antes de Cristo, ¿verdad? Sí. Bueno, como les habíamos mencionado, le queremos hablar más de la perspectiva de nuestro testimonio. Obviamente van a haber versículos bíblicos y van a haber experiencias que vivimos, van a ser contadas para la edificación de sus vidas. Claro, tal vez lo que vamos a contar a ti te parece mentira, una fantasía, pero la verdad es que lo más importante del video no es cuestionarnos a nosotros, ni ponernos a discutir si fue verdad o fue mentira. El objetivo de este video es que si hay alguien allá afuera que nuestro testimonio pueda ayudarlo, entonces este video es para ti. Entonces, desde que nacemos, toda persona tiene una conexión espiritual, porque nosotros los hombres estamos creados a la imagen de Dios y tenemos alma, tenemos cuerpo, tenemos espíritu. Y en ese espíritu que tenemos proviene de Dios. Ahí es donde está el poder de Dios, los dones, las capacidades espirituales. En 1 Corintios 12 habla sobre los dones espirituales y a cada persona se le asignan dones. En especial cuando ya la persona cree en Cristo, estos dones se le manifiestan, se despiertan y empiezan a fluir en la vida de cada uno de ellos. Entonces, la experiencia que yo he vivido de cuando estaba pequeño, algo que les voy a contar, quizás suene ilógico para muchos, pero es una realidad. Y es que cuando yo tenía 3 años, apenas siendo un niño, un día salí de mi cuarto, me dio ganas de orinar, fui al que anteriormente era el baño en casa de mi mamá, y recuerdo que vi un demonio. Para ese entonces yo no sabía que era un demonio, pero lo vi, y lo recuerdo como que si fuera ayer, porque nunca lo olvidé, pues como un niño va a olvidar algo como eso. Y si pudiera describirlo, diría que era una sombra toda negra de tinieblas, más negra que la noche. Y en lo que eso me vio y se dio cuenta que yo lo vi, él agarró y huyó. Bueno, no realmente no huyó, sino que lo que vio que yo lo vi, se fue por los huecos de luz que había en el baño. Y yo siendo un niño ni siquiera sabía qué era lo que estaba viendo. Yo lo que hice fue huir a mi cama, no me acuerdo ni siquiera si oriné realmente. Y me acosté a dormir atemorizado, y ese solamente era el principio, porque hay posibilidades de que esto haya sucedido antes, pero no lo recuerdo. Pero a medida que fui creciendo, yo veía este tipo de cosas.
veía demonios, oía sus voces, como me llamaban por el sobrenombre, porque en casa de mi mamá me llaman por un sobrenombre. Y los demonios oían obviamente esto y me llamaban por ese sobrenombre. Y en aquel momento yo escuchaba la voz y esas voces como que me buscaban de atraer hacia un lugar específico. Pero había como algo en mí que rechazaba esto y yo no atendía a esas voces. ¿Para qué? Aparte que daba miedo. Entonces te puedes imaginar, pues, un niño que fui creciendo y con esto era algo que me sucedía a mí. Y no solamente me sucedía a mí, a mi hermano de aquel entonces también le sucedía. Recuerdo que cuando salía de mi casa, de que era mi casa de mi mamá, era un callejón para poder salir. Y yo recuerdo que escuchaba pasos claramente como alguien caminaba atrás de mí. Y esto variaba, porque a veces se escuchaba como que era algo grande, pesado, se escuchaba los pasos dum, dum, dum. Y otras veces simplemente escuchaba a alguien caminando detrás. Y eso pasaba tanto en el día como en la noche. Y habían sombras negras. Y eso era algo que fue sucediendo periódicamente. Como se pueden imaginar, yo no le podía contar esto a mi mamá, ni a mis hermanos, ni a nadie, porque nadie tenía conocimiento de esto. De hecho, tú vas a una iglesia hoy y no muchas personas tienen conocimiento de esto. Y no muchas personas saben cómo aconsejarte referente a esto. Hay personas que argumentan incluso que estás loco, Sí, que simplemente que es esquizofrenia. Piensan que están diciendo que es mentira, o sea, te niegan que es una verdad cuando realmente es una verdad. Entonces, esto fue avanzando a medida que yo iba creciendo. Yo conozco de Cristo más o menos desde que tengo 7 años, pero esto me sucedía desde mucho antes. Ya mencioné 3 años, desde que tenía 3 años. Entonces, a medida que creí en Cristo y fui buscando de Dios, esto fue agudizando. Esto era mucho mayor, porque yo llegué a ver animales espirituales incluso. Y no era que eran animales espirituales realmente, eran demonios que se transformaban en animales. Hasta que llegó un punto que también llegué a ver ángeles. Solamente que estos ángeles, yo no miraba su forma física, solamente miraba era una pelota de luz brillante que volaba alrededor de casa de mi mamá en aquel entonces. Entonces, todo esto iba alineado al propósito que Dios tiene para con nosotros, porque, como dice la palabra de Dios, que el Señor ya antes de que naciéramos nos dio dones y capacidades y tenía un propósito conmigo, así como tenía un propósito con mi esposa, que se podrán imaginar, pues ella también tiene dones y capacidades y también tiene su parte de la historia. Bueno, la verdad es que la palabra dice en Jeremías, que el Señor le dijo a Jeremías: desde antes del vientre te santifiqué, te di por profeta a las naciones. También en un salmo de David dice que mi embrión vieron tus ojos. Eso nos habla desde que mucho antes del nacimiento ya Dios sabe quién eres, sabe tu propósito y tiene algo preparado para ti. Depende de ti caminar o no caminar en ello. ¿Qué sucede? Que no sé cómo realmente, porque no sé cómo, pero de alguna manera el enemigo también sabe que tú tienes esto dentro de ti, que tú tienes estos dones, estas capacidades, estas cosas dentro de ti, y el enemigo quiere usarlos para su provecho. Yo recuerdo una historia de cuando yo era pequeña, y era que donde nosotros vivimos en Venezuela, hacen algo llamado santiguar, que es que cuando un niño supuestamente le echan mal de ojo. Casi todos los niños pasan por eso. Casi todos los niños pasan por eso, supérenlo. Que no están en Cristo, obviamente. Casi todos los niños los llevan cuando presentan fiebre, diarrea y malestares de la nada o lloran mucho. A eso se le dice mal de ojo. Y los padres, independientemente de la condición social, ojo, los llevan a donde en otros países le podrían decir curandera o bruja, y esta mujer les reza o les hace un preparado y no sé qué.
obviamente mi familia no es cristiana, yo no nací en una familia cristiana. A diferencia de mi esposo, yo no conocía del Señor hasta adulta. Y a mí me llevaron a casa de esta persona que me santiguara. Y cuando esta persona me vio, me cuentan mis padres que lo primero que vio es que esta es bruja. Sí, esta es bruja. Y es tremendo cómo el enemigo trabaja para que una persona, en vez de usar sus dones y sus capacidades para el bien, termine usando sus dones y capacidades para el mal o para servir al enemigo. Entonces, ¿qué sucede? Que a medida que yo fui creciendo, yo nunca me interesé por estas cosas de brujería, de santería. Cuando era pequeña realmente a mí no me llamaba la atención, hasta que fui creciendo. Mi contacto directo con este mundo empezó siendo yo muy niña, que por razones personales mis padres terminaron como tocando estos mundos, no consagrándose como tal, pero igualmente terminaron asistiendo a este tipo de cosas. Y en cada vez que iba a estos lugares todos decían: ella es bruja, ella es bruja, ella es bruja, ella es bruja, ella es bruja. Eso es algo que las personas, los brujos, terminan diciéndole a las personas que tienen capacidades. O como el enemigo conoce a las personas que tienen dones de Dios, que tienen capacidades, y cuando las personas las llevan a esos lugares, los brujos suelen decir eso para que la busquen de iniciar en este mundo. Y porque ten en cuenta esto, la Biblia dice que aquellos que creen en Dios y que confesaron su nombre son los que tienen la potestad de llamarse hijos de Dios. Tú puedes creer mucho en Dios, tú puedes ser una buena persona, como lo llama la sociedad, tú puedes tratar de hacer las cosas bien, pero si tú realmente no vives una vida conforme a los estatutos del que te dio la vida, del que creó la vida, entonces realmente no puedes llamarte hijo, te llamas criatura. Y aunque tú no estés en ninguna religión ocultista, si tú realmente no le sirves a Dios, terminas directa o indirectamente sirviéndole al enemigo. En mi caso, como ya les mencioné, mis familiares, mis padres, terminaron por separado, porque mis padres se separaron, frecuentando estos mundos de la brujería y de todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí en todos estos círculos me decían: tú vas a ser bruja, tú vas a ser bruja, tú vas a ser la bruja más bruja de las brujas. Y yo me imaginaba una escoba y todo. Y siempre mi respuesta era la misma. Mi respuesta era que no, que yo creía en Dios y que yo no quería eso. ¿Por qué yo no quería eso de pequeña? ¿Por qué Oriana no quiso? Porque yo frecuenté cosas de espiritismo, lo que se conoce como espiritismo, y yo veía manifestaciones, por ejemplo, lo que llaman en Venezuela los vikingos, que es cuando un demonio toma a una persona y esta persona, por ejemplo, tiene la capacidad de clavarse alfileres en los cachetes, de comer vidrio, de muchas cosas. Incluso yo llegué a ver a un hombre, que eso fue la cosa que más me impactó. Perdonen que a veces me da alergia y por eso a veces algo así como que en la nariz que me pica. Lo más impresionante que yo vi fue un hombre que bajó, porque ellos le llaman, bajó a la materia, y a esta materia lo toma un demonio que llaman el centauro, que era básicamente el típico centauro de la mitología griega. Y este hombre, yo vi literalmente como su torso se partió, o sea, el hombre esto se le salió hacia afuera, la mitad hacia la cadera, pero se le partió hacia atrás y se oyó, claro, cuando... Y fue algo tan terrible. Y este hombre cuando él abrió la boca, hizo así, hizo ¡ah! Y cuando hizo así, le salió como el vapor que sale de algo caliente, porque como humo, algo así. Como un humo, era algo impresionante. ¿Y de dónde le salía eso? Y imagínense yo tan chiquitica, porque yo tenía en ese tiempo como unos 6 años, y yo viendo todo el espectáculo. Y sí, yo viendo todo ahí VIP. Y entonces yo viendo todo eso,
obviamente para mí fue un impacto y yo sentía como que aunque yo hablaba con eso, porque yo me acuerdo que a mí me llamaban demonios como la negra Francisca, el niño de Atoche, el malandro Ismael, y me decían y hablaban conmigo, yo me sentaba a hablar con él y no me daba nada de miedo. Yo sí sentía dentro de mí como que ese no era mi lugar, como que ese no era mi sitio realmente. Sin embargo, hubo un punto en mi vida donde esto cambió. Y este punto llegó a los 13 años. A los 13 años yo me enfermé de una enfermedad llamada hipertiroidismo. Esto quiere decir que por algún motivo tu glándula tiroidea, que es algo que todos tenemos aquí, es una glándula que controla básicamente el metabolismo del cuerpo. Por alguna razón a mí esta me creció y me creció tanto que me llegó hasta aquí atrás. Y no solamente eso, sino que a mí la enfermedad me evolucionó en cuestión de 15 días. En 15 días yo rebajé 18 kilos. Yo casi no me morí varias veces, porque yo estuve a punto de morirme varias veces. Y para no alargar ese cuento, porque es un cuento demasiado largo, un año antes de que yo me enfermara, a mí me vinieron, otro familiar vino a mi casa, a la casa de mi mamá, y habló con mi mamá y le dijo que él es Ifá, o sea, él es babalao, porque realmente era babalao, y que mi papá es Ifá. Para los que no saben y no comprenden nada de lo que estoy diciendo, Ifá es el rango más alto dentro de la santería y babalao es como lo que está por debajo de Ifá. Y esto obviamente es una religión ocultista y mi papá, al ser Ifá, yo tenía que consagrarme a la santería. Yo, como no vivía con mi papá y como él se separó de mi mamá y tuvimos una relación bastante complicada, yo no me quería meter en nada de eso. Yo no quería nada que viniera de él. Este otro familiar que vino a hablar conmigo y a decirme que yo tenía que meterme en esta religión, él me dijo que yo me iba a enfermar el año siguiente y que como me iba a enfermar, lo único que iba a poder salvarme de la muerte era meterme en la santería. De verdad, así fue. Y yo no creí. Yo la verdad no creí nada de esto. Yo le dije, mire, ¿sabe qué? Agarre su poco de coroto, agarre todo su tabaco, su vela y métalo por donde se quepa. Que yo no quiero saber nada de ese señor. Sí, porque es la verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Que al año siguiente me enfermé. Y ustedes dirán, pero es que no puede ser. ¿Cómo es posible que tú te enfermaste? Entonces eso sí tiene poder. Entonces ellos realmente sí saben. Y miren, yo les voy a explicar. Realmente, ¿se acuerdan lo que les expliqué hace rato de que cuando tú no le sirves a Dios, directa o indirectamente le sirves al enemigo? La verdad es que en este mundo no hay puntos medios. O sea, no es como que tú... sí que no hay un punto neutral. O le sirves a Dios, que es el reino de la luz, o le sirves a las tinieblas, que es el reino del enemigo. No, porque hay gente que dice algo así como que no. Pero es que si yo soy ateo, que es una común. Si yo soy ateo, entonces a mí nada de eso me pega porque yo soy ateo y ya. Y no es así, porque hay personas que dicen que Dios no existe porque nunca lo han visto y nadie lo ha visto. Pero que ellos crean que no existe, eso no hace que Dios deje de existir por eso. Así de igual manera es esto. No hay punto neutral, no hay un punto medio. O sirves a Dios o sirves al diablo y a las tinieblas. Entonces, no hay punto medio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no le sirves a Dios, aunque Él por su misericordia pueda ayudarte y hacer cosas por ti, realmente quien domina sobre ti es el enemigo. Y tal vez ustedes digan, claro que no, porque si el enemigo me dominara, entonces yo hiciera puras cosas malas. La gente piensa que hacer cosas malas es simplemente robar, es simplemente matar. Sí. Y realmente eso va mucho más allá de eso. El hecho de que tú mientas, de que tú codicies, de que tú ofendas al prójimo, de chismosear, todas esas son manifestaciones de la operación del enemigo trabajando a través de ti. Y lo que pasa es que nosotros queremos ver como lo más fuerte
pero no nos damos cuenta de esas pequeñas cosas que terminan siendo, como dice la Biblia, pequeñas zorras que destruyen un campo completo. Eso lo dice en Cantar de los Cantares. Entonces, lamentablemente, al yo no estar del lado de Dios, por así decirlo, al mantenerme neutral y simplemente creer en Él, pero no vivir conforme a Él, ni a su palabra, ni nada de eso, lamentablemente el enemigo tenía autoridad sobre mí. Tenía autoridad de enfermarme y tenía autoridad de hacer cosas sobre mí. Y eso terminó ocasionando que efectivamente un año después yo me enfermara. Y no porque el diablo sabía que yo me iba a enfermar, era porque él iba a hacer que yo me enfermara. Él iba a tocar mi vida y él iba a hacer que yo casi muriera. Pero como Dios es bueno, grande y maravilloso, y él no había olvidado el propósito que tenía para conmigo, a pesar de que me operaron 5 veces, me tuvieron que hacer tratamientos terribles, aunque pasé mucho sufrimiento, y ese sufrimiento me dejó estas hermosas marcas de guerra que ven aquí. Al final, Dios me dio la victoria, pero esta victoria tuvo varias heridas de guerra. Lamentablemente, cuando yo me enfermé un año después, yo no conocía de Dios. A mí no es como que tenía alguien que me hablara del evangelio. Las personas cercanas a mí que creían en Dios eran básicamente nadie, porque yo no, o sea, que eran cristianas, nadie. Aparte que eras una niña en ese entonces. Sí, era una niña. Tenías como 14, ¿no? Sí, cuando todo empezó tenía como 13, 14, pero eso siguió progresivamente durante muchos años. Las 5 operaciones vinieron como, todo fue como secuencias. Y efectivamente cuando yo me enfermo, que yo me doy cuenta, o sea, cuando yo estoy en un momento dado en la cama del hospital, que estoy mal, me recordaron, o sea, me llamaron para recordarme, ¿viste? Lo que te dijimos, tienes que meterte en la religión para que puedas sobrevivir, si no te vas a morir. ¿Quién se va a querer morir? Nadie. Entonces yo decidí, bueno, perfecto, como esto es lo que me va a salvar, bueno, listo, para allá voy de cabeza. Entonces ahí empezó todo este amor por las cosas de santería. Me acuerdo que en aquel tiempo existía una serie llamada El Culto a los Orichas, se lo reprenda todo. Y era básicamente una serie que se trataba de sobre todo este tipo de mundo, de ocultismo, y ahí yo me fui como enamorando de todas esas cosas, de paso que tenía amigos, porque el enemigo fue tan inteligente que entonces me puso a gente a mi alrededor que también creyeran en eso, fueron mis amigos, y que, ay, dale, si vamos, nos metemos para allá, que no sé qué, ay, qué fino que te vas a meter, vamos a ver quién es tu ángel de la guarda, porque eso se vuelve hasta una moda. Entonces, efectivamente, me terminé metiendo allí, en la boca del lobo. Bueno, este es el primer video de varios que vamos a hacer sobre este tema, que es algo muy importante e interesante, y a toda aquella persona que lo oiga, de seguro se va a sentir identificado en algunos aspectos, porque estoy más seguro que más de uno por allí ha vivido una de estas experiencias, del tipo de que no pudo dormir, tuvo una pesadilla, lo estaban ahorcando, sintió como que no podía respirar, cosas semejantes. Y entonces, este es el primer video y lo vamos a dejar hasta aquí. Nos despedimos. Y que Dios los bendiga.